quería avisarles sobre este tema por si tienen algún tipo de inconveniente al respecto y necesitan o quieren abandonar la charla, pueden hacerlo tranquilamente. Una vez hecha la aclaración, nuevamente les agradezco por haberse sumado a esta nueva sesión. Este es mi webinar o charla número 6. Como les comentaba, esto es parte de la capacitación que estoy realizando sobre coaching en lo que son las metodologías ágiles. Y el tema que vamos a estar hablando durante el día de hoy está relacionado con las emociones y los estados de ánimo. Vamos a ir avanzando. Cuando hablamos de emociones, es importante que tengamos bien en cuenta a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Cuando estemos hablando de lo que son las emociones en sí, vamos a hablar de aquellas sensaciones que pueden ser tanto positivas o negativas. En un ratito vamos a ver un poquito más en detalle algunos ejemplos de cada uno de los tipos. Las que son o surgen como respuesta a un hecho, un suceso, o una idea o a un recuerdo. También es importante tener en cuenta que, bueno, si es en respuesta a un recuerdo, esto va a ser relacionado al pasado, pero los hechos, situaciones o ideas pueden estar relacionados con temas del pasado, del presente o incluso del futuro. Entonces, está bueno que sepamos que podemos sentir emociones incluso por situaciones que aún no ocurrieron y potencialmente tampoco sabemos si van a ocurrir. Con lo cual, es bueno que lo tengamos presente, ese tipo de significado que puede estar apareciendo respecto a las emociones. La idea es que con respecto a las emociones, nosotros vamos a estar sintiéndolas en nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, son aquellos sentires que nosotros vamos a estar experimentando en relación a que vamos a ver que por un estímulo, un suceso, que en otros webinars estuvimos hablando de lo que era la transparencia del quiebre. Nosotros vivimos en una transparencia en la cual las cosas que hacemos en general las hacemos con un mínimo ínfimo de conciencia. En general podemos decir que trabajamos como en un piloto automático en muchos aspectos de nuestra vida, y se produce cierta situación, cierto evento, que lo llamamos quiebre, ¿sí? ¿Qué hace? Es romper, es interrumpir nuestra transparencia, y nosotros al percibirlo se genera una emoción. Pero cabe destacar que lo que vemos acá, entre el estímulo y lo que es la conciencia de cómo lo percibimos, se aplican una serie de filtros, por ponerles un nombre, ¿sí? Y acá volvemos a traer un tema de webinars pasados, lo que llamábamos modelos mentales, ¿sí? Esos modelos mentales son esas creencias, juicios, ideas que yo tengo como persona que fueron construidos a lo largo de mi vida por mi historia, por mi origen, por las costumbres del lugar donde vivo. Entonces es importante que también distingamos que las emociones van a estar o van a ser subjetivas de acuerdo al observador que está siendo partícipe de este estímulo externo al cual está siendo expuesto. Como decíamos, es algo que se siente, en general es fácil de percibir porque corporalmente lo expresamos a los distintos tipos de emociones que experimentamos. Y en cuanto a la duración de las emociones, suelen ser rápidas o de corta duración, ¿sí? No es algo prolongado en el tiempo. Vamos a ver más adelante algún otro tipo de situación en la cual sí es más prolongada. Y como decíamos, es respuesta a eventos externos que nos suceden. Y dentro de las emociones podemos definir diferentes tipos. Algo habíamos mencionado en lo que era la definición de la emoción, que hablábamos de sensaciones o sentires positivos o negativos. Entonces vamos a hablar un poquito o andar entre qué tipos de emociones qué tipos de emociones podemos experimentar o estar expuestos dentro de nuestra realidad. Aquellas que son llamadas primarias o básicas son esas emociones o sentires en las cuales son resultado de la reacción a ese evento externo, ¿sí? Que rompió nuestra transparencia. Puede ser la alegría, la tristeza. Ante un evento, reacciono. Luego tenemos las secundarias, que son aquellas que surgen o son resultado de las primarias, y en estas secundarias a veces son más difíciles de detectar, ¿sí? Porque no se pueden o no son visibles en general a simple vista, como si puede ser la alegría con una sonrisa, o si estoy enojado y frunzo el ceño, las cejas, como señal de desagrado.
Y dentro de las secundarias, algunos ejemplos pueden ser el orgullo, el placer, la vergüenza. Ahí la vergüenza, dependiendo de cada uno de nosotros, quizás nos ponemos un poco colorados, y ahí sí quizás es más visible y se transforma en una emoción primaria. Luego tenemos el tipo de emoción positiva, son aquellas que tienen un efecto positivo de la persona en que la está experimentando, como puede ser la alegría, la gratificación, la satisfacción. Las negativas, contrarias a las anteriores, tenemos un efecto negativo, puede ser la ira, el enojo, el miedo. Tenemos las neutras, donde la realidad es que no tiene ningún tipo de afectación a la persona que la está padeciendo. Un ejemplo puede ser la sorpresa. Obviamente, si es una sorpresa que realmente no nos afecta, porque quizás es una sorpresa que nos produce mucha felicidad o mucha tristeza, y ahí sí, ese tipo de sorpresa podría estar generando algún otro tipo de emoción. Luego tenemos las sociales. Este tipo de emociones está relacionado a la interacción o las acciones con otras personas, ¿sí? En el caso que yo sienta venganza, orgullo o admiración, ahí necesitamos una breve interacción con las acciones de esta persona. Y por último tenemos las instrumentales, que ahí agrupamos aquellas emociones en las cuales nosotros pretendemos obtener algo o manipular de alguna manera a otra persona. Un ejemplo muy clásico es cuando tenemos, si en nuestras familias o entre nuestro círculo de amigos tenemos niños pequeños que a veces, como para conseguir algo, lloran o hacen algún berrinche con tal de conseguir lo que ellos están buscando en ese momento. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna duda, pregunta? Bien. En el caso, ahí en la barra inferior de la herramienta que estamos utilizando, tienen lo que es el micrófono, y si no, la ventana del chat. Cualquier cosa que quieran comentar, no duden en interrumpirme y lo revisamos. Y si no, esperamos tener unos minutos al final de la charla para poder revisar cualquier cosita que nos haya quedado pendiente de clarificar o de revisar. Hasta ahora vimos las emociones, que era una parte de los temas que teníamos que revisar el día de hoy, y ahora vamos a pasar a los estados de ánimo, ¿sí? Muchas veces tomamos estos dos conceptos como si fueran sinónimos o similares, y la idea es que entendamos ahora cuál es la diferenciación o de qué trata cada uno de ellos. Cuando estamos hablando de los estados de ánimo, vamos a hablar de una actitud o una forma que tiene una persona de estar o permanecer, ¿sí? Acá podemos ver que ya por la definición estamos hablando de algo un poco más a largo plazo, no es algo que es producido por un evento externo, sino es una condición que tiene esa persona a lo largo del tiempo. Y muchas veces es difícil que nosotros, cuando estamos en un determinado estado de ánimo, nos demos cuenta enseguida de que lo estamos transitando, ¿sí? Generalmente pasa un tiempo desde que yo estoy en un determinado estado de ánimo hasta que realmente soy consciente o me doy cuenta. En cuanto a la duración del tiempo, estamos diciendo que va a ser más extensible, y por ahí no es tan fácil de percibir a simple vista como es una emoción, al ser la emoción una reacción a un evento en particular. Y nuestro estado de ánimo se ve afectado por un montón de factores externos que de alguna manera nos condicionan a estar de un estado de ánimo o de otro. Entre ellos está el ambiente donde nosotros estamos inmersos, ya sea nuestra realidad familiar, laboral, nuestro círculo de relaciones, nuestro trabajo, nuestras actividades. Todo lo que nos rodea nos va a estar afectando en nuestro estado de ánimo, ya sea para tener un estado de ánimo quizás más alegre, optimista, con mejor onda, por decirlo de alguna manera, o en el otro extremo, quizás más pesimista, desganado, frustrado, y toda la gama de estados de ánimos que pueda haber en intermedio. El clima, también eso nos condiciona, muchas veces, ya que quizás dependiendo de nuestro tipo de personalidad, si nos gusta más una estación que la otra, si no nos gusta el invierno, quizás ya cuando empiezan a ser los primeros fríos, eso también ya nos afecta en nuestro estado de ánimo diario, o hasta que esas condiciones se modifiquen. El contexto, las personas con las cuales yo me rodeo también me van a estar afectando
mi propio estado de ánimo. Muchas veces hablamos de que cuando nos reunimos en grupos de personas o nos movemos en círculos donde las energías de esas personas son más bien positivas, siempre emprendiendo alguna acción o estar en algún evento, por ahí nos genera un estado de ánimo acorde. Quizás si estamos en un ambiente un poco más tóxico, donde la gente se queja y no sale en el accionar para cambiar aquellas cosas que no le gusten, eso también nos puede predisponer a que nuestro estado de ánimo decaiga. Nuestra salud, lo que comemos, eso también muchas veces uno no le da la importancia, pero es importante que consideremos que todo eso también nos va a estar afectando. Tener una dieta variada, saludable, que eso nos va a influir. El ejercicio, muchas veces hablamos de lo que son las endorfinas, cuando nosotros hacemos ejercicio y tenemos esa sensación de satisfacción, eso también ayuda a nuestro estado de ánimo. Incluso se recomienda hacer actividad física para cuando uno quizás no está del mejor ánimo o con buenas energías como para seguir adelante. Y la predisposición y el estado mental en que la persona esté, eso también nos condiciona, ¿sí? Si nosotros estamos hablando quizás de una personalidad un poco negativa o pesimista, eso también nos puede llevar a la depresión, a la frustración. Y en cambio, si estamos hablando de una persona que es muy activa, le gusta encarar nuevas actividades, le gusta hacer actividades sociales o actividades al aire libre, podemos decir que puede ser una persona con un estado de ánimo más positivo. Y aquí un breve resumen de lo que estuvimos viendo con respecto a las emociones y los estados de ánimo, como para poder diferenciarlos claramente. Decíamos que las emociones tienen un carácter más bien dinámico, activo y cambiante, más que nada porque estamos en reacción o en respuesta a los estímulos externos que suceden a las personas, y en lugar de los estados de ánimos es algo más estático, más estable, ¿sí? Por lo tanto, en general es menos cambiante a lo largo del tiempo, sino que perdura por más tiempo que lo que son las emociones. Y esto más que nada porque como no está relacionado el estado de ánimo con un evento en particular, sino con más bien la psicología, los procesos por los cuales la persona en cuestión va pasando, y ya forma parte más de su actitud que de una reacción, es algo que es más estable y perdurable en el tiempo. Y en cambio las emociones, como son respuestas a eventos puntuales, hablamos que son sensaciones específicas a los eventos que nos van ocurriendo. Y independientemente que ya venimos hablando de lo que son los estados de ánimo y las emociones, me pareció interesante poder contarles a ustedes también que hay otros conceptos, que son los sentimientos, que a veces también pueden surgir esa confusión de decir, ¿es una emoción, es un estado de ánimo, o es algo que es un sentimiento? Y dentro de la investigación que estuve realizando, lo que podemos ver con los sentimientos es que en realidad es una especie de combinación, ¿sí? ¿Qué hacemos? Una asociación entre las emociones y los estados de ánimo, y ahí le ponemos un nombre y ese es el sentimiento en cuestión, ¿sí? Le agregamos un componente racional. De alguna manera, a veces se utilizan como sinónimo de la emoción, pero lo podemos distinguir porque el sentimiento tiene una duración mayor, ¿sí?, que lo que es la emoción en sí. Y para poder ver algunos ejemplos de cómo distinguimos a las emociones de los sentimientos y el sentimiento también del estado de ánimo, podemos hablar que ejemplos pueden ser tanto el amor o el odio. Supongamos el amor hacia una persona, eso nos puede generar una emoción de alegría, nos puede estar el estado de ánimo de felicidad a lo largo del tiempo, de optimismo, pensando que el vínculo que me une con esa persona perdure, y entonces ahí en esa combinación me puede generar una emoción que sea ansiedad cuando la estoy por ver. Todo ese conjunto de emociones y estados de ánimo me conforman lo que es el amor. Y por contrapartida, lo que es el odio también. Yo puedo sentir odio hacia una persona porque tengo enojo o rabia hacia esa persona por algún acontecimiento que haya sucedido. Supongamos que yo tenía que presentar algún tipo de trabajo o de presentación o presentarme un concurso y esa persona me ganó en ese concurso,
y entonces ahí también puede aparecer el estado de ánimo de la frustración, del resentimiento, y entonces en ese conjunto de emociones y estados de ánimo es donde llegamos a lo que es el sentimiento. Bien, y para seguir avanzando en lo que es la agenda del día de hoy, vamos a hablar de 4 estados de ánimo básicos, ¿sí? Dentro de la forma en que nosotros percibimos al mundo en el que nos movemos, hay 2 tipos de situaciones o eventos en los cuales nos enfrentamos. Aquellos que no se pueden cambiar, que son lo ponemos bajo la categoría que son situaciones fácticas, hechos fácticos, y la posibilidad, ¿sí? Aquellas situaciones o hechos que realmente sí puedo cambiar. Y ante estos 2 tipos de situaciones o de hechos, las personas podemos decidir reaccionar de 2 maneras distintas. O me opongo o lo acepto. Y acá está bueno destacar que el hecho de aceptar no significa que esté de acuerdo, ¿sí? Sino que acepto la situación como tal. Y dependiendo de a qué tipo de situación me estoy enfrentando y qué actitud tomo yo frente a esa situación, es ahí donde surgen los 4 estados de ánimos básicos. Ante los hechos que no puedo cambiar, si yo me opongo, aparece el resentimiento, ¿sí? ¿Y cómo nos damos cuenta cuáles son las características del estado de ánimo del resentimiento? Sabemos que las cosas deberían haber sido diferentes, pero no puedo hacer nada para cambiarlo. Entonces, estoy a disgusto con lo que pasó, porque no deberían ser así las cosas, pero como no puedo hacer nada para cambiarlo y me opongo, el sentimiento que aflora es el resentimiento. En cambio, si ante ese hecho que no puedo cambiar lo acepto, ahí surge la paz. Reconozco y acepto que los hechos del pasado no pueden ser cambiados, o sea, es algo que es así, pero lo acepto, y de eso trato de aprender. ¿Qué quiere decir? Que si esa situación no me gustó o cometí un error o estuve involucrada de una manera que el día de mañana yo puedo cambiar mi forma de accionar para evitarlo, eso lo voy a plasmar como aprendizaje y lo voy a capitalizar. Entonces ahí vemos 2 formas distintas de reaccionar a un mismo tipo de hecho. Y dentro de lo que es la posibilidad, si me opongo a aquellos hechos que sí se pueden cambiar, surge la resignación. Sé que las cosas podrían haber sido diferentes, pero bajo el lema de que las cosas no van a cambiar, tengo una postura un tanto cómoda o victimizándome y no hago nada para que eso realmente sí pueda ser diferente o cambiar. En vez, si ante de las acciones que son posibles de que puedan cambiar, yo las acepto, veo con mirada al mediano o corto o largo plazo de que eso sí puede ser diferente y ver qué cosas puedo hacer yo para que eso cambie y se modifique y no sea de la manera en que soy. Entonces, viendo los diferentes tipos de hechos a los cuales nos enfrentamos, los fácticos y los posibles, la idea es que pasemos de la oposición a la aceptación. Y eso va a significar que pasemos del resentimiento a la paz y de la resignación al entusiasmo. Y ahora vamos a ver brevemente en un diagrama muy gráfico cómo podemos recorrer este camino para disolver lo que es el resentimiento, ¿sí? Dentro de la persona que está experimentando ese estado de ánimo, la idea es que pueda observar los juicios que tiene sobre ese estado de ánimo y poder cuestionarse, ¿los juicios que yo tengo respecto a ese evento realmente son fundados? ¿Tienen sentido? En el caso de que sí lo sea, sí tengan sentido, la idea es que podamos conversar con el involucrado en el cual yo generé ese sentimiento ese estado de ánimo, de resentimiento. Y de esta conversación pueden surgir 4 situaciones diferentes. Que se pueda reclamar esa situación que generó el resentimiento, que aparezca el perdón de la persona involucrada o de la persona que está haciendo, que se sintió resentida y por la conversación con el individuo pudieron llegar a aclarar qué fue lo que pasó. Pedir una compensación para poder resolver ese estado de ánimo, ese malestar y que se diluya, o directamente, si con la conversación del involucrado no se llega a ningún tipo de acuerdo, finalizar la relación que se tiene con ese individuo. Y ahora volvemos para el otro lado. ¿Qué pasa si los juicios que yo tengo sobre esa situación no son fundados? ¿Qué quiero? ¿Voy a seguir quejándome? ¿Voy a elegir eso? Si mi respuesta es sí, realmente el resentimiento va a permanecer y nada va a cambiar. Ahora, si digo, bueno, lo supero, no me quejo más,
podemos decir que el resentimiento está disuelto. ¿Sí? ¿Alguna duda, comentario, consulta? Bien, continuamos. Y otro de los temas que quería comentarles a ustedes que estamos aprendiendo y practicando en lo que es el curso es con respecto a la reconstrucción lingüística. Antes de adentrarnos a este tema, la idea que quiero presentarles primero es que uno de los autores que estamos estudiando, que es Rafael Echeverría, plantea el ser como un sistema basado en 3 dominios. ¿Sí? ¿Cuáles son esos 3 dominios? Primero es el cuerpo. ¿Sí? El cuerpo va a estar representado por la gestualidad, la postura, lo físico. ¿Sí? Luego tenemos lo que es la emoción. Son los sentimientos y la predisposición para la acción. Y luego tenemos el lenguaje. En el lenguaje vamos a estar englobando todas las conversaciones o pensamientos que tengamos o que no tengamos y las historias que contemos hacia el contexto que nos rodea. Y estos 3 dominios en conjunto hacen lo que es el ser, o sea, la persona. ¿Sí? Y estos 3 dimensiones están relacionadas entre sí. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy experimentando una sensación de tristeza, mi cuerpo va a estar demostrando ese estado de ánimo o esa emoción por un evento en particular. ¿Por qué? Porque probablemente quizás tenga mala cara o no me muestre muy entusiasmada. Quizás la forma en que me comunique también va a demostrar que mi estado de ánimo está sufriendo algún tipo de alteración en cuanto a que no estoy como normalmente estaría, ¿sí? Y lo mismo, si yo estoy teniendo una conversación apasionada y exultante, y estoy haciendo muchos ademanes con mis manos cuando estoy hablando y demás, podemos inferir de que la emoción que estoy experimentando puede ser de alegría, de satisfacción, pueden ser un montón, que deberíamos ir indagando, pero de alguna manera podemos hacer esa clasificación a muy grandes rasgos de qué tipo de emoción estamos experimentando. Y la idea de la reconstrucción lingüística es que de alguna manera nosotros, viendo estas 3 dimensiones diferentes, podemos ir reconstruyendo o armando cómo está esa persona. Si yo quiero, dependiendo cómo estoy observando el cuerpo y el lenguaje de una persona, puedo reconstruir cuál es la emoción que está sintiendo, o de acuerdo al el lenguaje y a la emoción que está experimentando, puedo ver o inferir cómo sería la disposición de su cuerpo. La idea es que estas 3 áreas están totalmente relacionadas y esta relación se llama coherencia, ¿sí? Por eso es muy difícil que si una persona está enojada, pueda sonreír y quizás comunicarse o utilizar el lenguaje de buena manera sin mostrar ese enojo hacia una persona en particular, por ejemplo, ¿sí? Entonces es importante que lo tengamos en mente. Y aquí lo que estamos haciendo anteriormente era hacer las reconstrucciones de las distintas dimensiones. La idea es que nosotros en lo que es el coaching en sí, vamos a ir un pasito más allá, ¿sí? Vamos a estar hablando de la reconstrucción de los estados de ánimos y de las emociones, ¿sí? Acá lo que a nosotros nos interesa es que el día de mañana, cuando seamos coach, podamos entender o leer y escuchar a nuestro coachee para ver qué nos está diciendo detrás de su narrativa, cuáles son las emociones que dentro de lo que él está diciendo nos está dejando ver, incluso con su gestualidad, con su corporalidad, nos va a estar diciendo mucha información, la cual nosotros tenemos que aprender a escuchar. Entonces ya pasamos de un nivel de ver las 3 dimensiones de cuerpo, emoción y lenguaje a un poco más allá, a lo que es el estado de ánimo y la emoción. Y para poder recorrer este camino de esta reconstrucción de lo que nuestro coachee está transitando, primero que nada nosotros tenemos que saber cuál es el suceso, la situación que ocurrió, ¿sí? Poder entender la situación en la cual se siente inmerso, generalmente lo va a expresar como una afirmación. Esto acá también fue uno de los temas que vimos allá en uno de los primeros webinars. Y una vez que nosotros entendemos qué fue lo que ocurrió, cuál fue el evento, entender o escuchar cuáles son los juicios que tiene esa persona respecto a ese evento, cuáles son sus opiniones. Porque acá también nosotros como coach vamos a tener que tratar de
entender el motivo por cual esa persona emite esos juicios, para tratar de orientarlo en la manera de resolver el conflicto que tenga. Luego de poder identificar o enumerar los diferentes juicios que la persona afectada está emitiendo, la idea es que podamos identificar cuál es la emoción que hay detrás de todo eso, ¿sí? Vamos a poder indagar con preguntas o pidiendo clarificación a ver cuál es el sentimiento que subyace a toda esa situación. Y como el paso final es la declaración y la acción. ¿Qué queremos decir? La predisposición a la acción. Después de haber recorrido todo este camino, ¿qué es lo que la persona va a decidir hacer? Como un ejemplo, para poder ir mapeando cada una de estas etapas, supongamos, anteriormente había mencionado algo, que estuvimos trabajando en un proyecto en el cual se va a presentar una propuesta a un cliente de un desarrollo o de cualquier tipo de naturaleza que sea nuestro proyecto, y participamos un equipo de personas. Llegó el momento de presentar esa propuesta al cliente y podemos tener el caso de una persona que diga, no me consideraron para la presentación. Evidentemente, esta persona tenía las expectativas como que iba a ser seleccionada, entonces ahí el fenómeno que está detectando de toda esta situación es que no fue seleccionado. Dentro de los juicios que emite esta persona por sobre ese evento, se siente fue ignorado, es injusto, no me lo merezco, otras pueden ser con todo el trabajo que yo hice, o la otra persona que fue seleccionada no tiene la misma experiencia que yo, o yo trabajé más que esa persona. La cantidad de juicios y opiniones pueden ser muchísimas, pero está bueno que vayamos identificando y entendiendo el fundamento de esos juicios. Y acá poder identificar cuál es la emoción o estado de ánimo que nosotros queremos reconstruir. Porque supongamos acá, como ejemplo yo puse el enojo, pero podría estar la envidia también, si nos centralizamos en que fue elegido otra persona o una persona en particular en lugar que yo. La frustración, porque yo había puesto muchas expectativas en este proyecto y realmente no fui seleccionada. Entonces, ante la variedad o el abanico de cosas que podemos estar escuchando por parte del interlocutor, poder identificar en qué nos vamos a centrar. Y por último, ¿cuál es mi predisposición a la acción? En este caso, la confrontación, o hacia la persona que fue seleccionada, o hacia el supervisor que lo eligió en lugar de mí y demás. Esto, la predisposición a la acción, también está bueno que lo tengamos en cuenta, que muchas veces puede pasar que declare que va a hacer esa acción y realmente no la haga, que eso también después lleva a otro tipo de estado de ánimo, como puede ser el resentimiento, la resignación. Pero básicamente estamos hablando de este tipo de pasos por los cuales tenemos que transitar. ¿Tienen alguna duda, consulta? Bien. Y ahora me gustaría que, viendo estos pasos eh, que estuvimos transitando recién, consultarles si alguno de ustedes quiere plantear algún tipo de situación, ejemplo real o no, sobre la cual podamos hacer este ejercicio todos juntos. Acá nuevamente, quizás no lo mencioné al comienzo, yo no soy experta en esto, estoy en un proceso de aprendizaje, como pretendo también compartirlo con ustedes, con lo cual primero les agradezco que se hayan sumado y que puedan participar, y la idea es que nada va a estar bien ni mal, sino que podamos trabajar todos juntos y capitalicemos un poquito esta charla, quizás con algo más práctico que nos ayude a focalizar los conceptos que dimos. Si quieren lo pueden hacer por chat o abrir el micrófono, algún ejemplo que se les ocurra. En su trabajo diario, o en las actividades por ahí rutinarias. Bueno, como tengo ahí Buenas, una... Sí, hola. eh,
medio que igual lo que voy a plantear es tirarte un poco la pelota de vuelta a vos, pero me parece que puede igual escalar a cualquier situación en realidad. ¿Sí? Em, Planteabas esto de los fenómenos, el juicio, la emoción y Ujú, declaración y acción. Em, y a mí me parece que es súper importante destacar el tema del feedback positivo, o sea, de agarrar y no solamente a veces ver cómo corregir las cosas malas, sino que, digamos, fomentar las cosas buenas. Y entonces se me ocurrió el hecho de que, bueno, es la primera vez que estoy participando, digamos, realmente en tiempo real en el webinar, pero la situación de vos poder ponerte a cargo del webinar, ¿sí? Eso generó precisamente un fenómeno que, a mi entender, sería la posibilidad de arrancar con el webinar, ¿sí? La responsabilidad que también implica, ¿sí? ujú. Eh, entonces, a partir de ahí supongo que se desprende el juicio de, bueno, es una posibilidad de crecer, es una posibilidad de eh, ganar nuevos conocimientos, de transmitir conocimientos que ya tenés, como, o sea, más o menos en ese sentido o en ese lineamiento, ¿cómo seguiríamos? ¿Sí? Tendríamos una emoción que, no sé, en tu caso es como muy personal, yo puedo suponer que habrá sido alegría y a la vez nervios, tal vez, eh, pero no sé si te parece interesante como para charlarlo. Sí, sí, totalmente válido. Aparte, lo que está bueno acá es que de alguna manera, supongamos que yo soy el coachee y potencialmente vos sos el coach. El tema es que vos puedes decir, y a mí me parece que te puede haber producido alegría o nervios, y la idea es que uno vaya indagando con preguntas para saber qué realmente sentí yo, porque yo soy una persona totalmente diferente a cualquiera de ustedes y lo mismo. Entonces, por ahí a lo mejor a mí es algo que no me gusta hacer y me da mucha vergüenza y lo sufro mucho. Bueno, por ahí los que me conocen sabrán que no es así, pero la realidad es que podemos reaccionar de un montón de maneras diferentes. Y tal cual como comenta Hugo, el hecho de el desafío de hacer este tipo de charlas en las cuales nosotros tenemos una cantidad mínima de participantes, que si no las cumplimos, la charla se tiene que hacer de nuevo, con todos los desafíos que eso implica, el momento de poder emitir juicios de valor sobre esta actividad, surgieron un montón de cosas. Me parece muy exigente que sean 6 participantes como mínimo, eh, no voy a lograr conseguir toda esta cantidad de gente que me apoye, me parece que eh, hacerlo de manera semanal también me requiere demasiado esfuerzo. Y por otro lado, sí, me parece que puede ser una buena oportunidad, tener un poco más de una apertura mental de decir, bueno, veamos cómo se van dando las cosas, quizás por el miedo puedo tener respuestas o juicios más bien negativos o pesimistas, y si lo mirara como un desafío, ver esa oportunidad de crecimiento, de poder también salir yo quizás también de la escena y ponderar el hecho de poder compartir este conocimiento con otras personas que son mis compañeros o conocidos de diferentes ámbitos. Entonces ahí ponerme en un lugar más de importancia en el sentido como ser el nexo para poder proveer este tipo de conocimientos, ¿sí? Y la declaración o la predisposición a la acción es realmente continuar con la capacitación, poder hacer los webinars, este webinar, por ejemplo, en particular, lo estoy entregando de manera retrasada, pero bueno, tenemos tiempo para hacerlo, eh, pero en ningún momento, por el momento, eh, consideré el hecho de abandonar o dejar el curso que dura 4 meses y apenas estamos por llegar a los 2 meses, por todo esto que me generó este ejercicio en particular. Porque tenemos otros ejercicios que son individuales, que son en equipo, pero esto de poder eh, contactar a otras personas, disponer de su tiempo y demás es algo que genera toda una logística y también algo de estrés en algunas oportunidades. Pero buenísimo, me encantó la situación. Gracias. Y una duda más que me queda Sí, entonces respecto a este proceso, digamos, uh que -huh, termina generándose. Eh, por ejemplo, en el caso de alguien que esté coacheando, también
relacionado a este tema, a veces está bueno pensar en como hackear, hablando en términos informáticos, la emoción, o sea, como no llegar a necesariamente la etapa de la declaración y la acción y quedarse con la emoción que tuvo la persona, sino que a veces yo lo que me ha pasado siendo profesor y demás, o sea, por eso es que decía que lo podía llegar a llevar para otros ámbitos, Ujú. está bueno como ayudar a la persona a tamizar o a filtrar de ese conjunto de emociones que puede llegar a tener, a seleccionar las que más le pueden llegar a rendir, como despejar algunos miedos, algunas dudas. Eso no sé si es parte real del proceso en la etapa de la emoción o es como una declaración y acción que genera un feedback y vuelve hacia atrás en esta especie de cascada que se genera en el diagrama que vos pusiste. No sé si Sí. Sí, la realidad es como... que, digamos, nosotros todavía no comenzamos con las charlas o las observaciones prácticas de coaching. Por el momento estamos con los conceptos más bien básicos, pero hemos sido coachee, o sea, hemos tenido entrevistas con coach del programa en que estamos asistiendo nosotros, y la idea es que ellos nos orientan, o sea, no van a venir con ningún tipo de receta, y si ellos a lo mejor me orientan para un lado y yo no quiero ir, o me hacen indagaciones y preguntas sobre algo y yo creo que no es así, yo como coachee digo que no es y ahí se paró. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que considerar que el coach va a ser una especie de guía y va a llegar hasta donde el coachee lo deje. Si el coachee está centrado en los sentimientos negativos, y bueno, veremos qué se puede hacer. Esto, como te digo, Hugo, lo digo a priori porque todavía no hemos llegado a las observaciones, a las charlas o las intervenciones observadas, pero la idea es que por más que quizás uno desde afuera tenga una percepción, para nada está en, entre comillas, contaminar la percepción que tiene la persona de la situación y de sus emociones. Pero sí, la idea es ser una especie de guía y llegaremos hasta donde la persona nos permita. Bien, nos queda menos de un minuto. No sé si tienen alguna duda o consulta. Perdón que, digamos, por ahí trato de cerrar la reunión ahora porque la herramienta que estamos utilizando se corta a los 40 minutos, así que me quedarán 40 segundos. Les quiero agradecer de nuevo por su participación, por su asistencia. Espero verlos de nuevo y la verdad es que valoro un montón que se una a este tipo de reuniones, porque sin este tipo de charlas o de intervenciones en las que ustedes participan, este proceso de aprendizaje no sería válido para mí y me alegro de poder compartirlo con ustedes. Así que espero poder verlos en la próxima. Y cualquier duda o consulta, quieren que lo revisemos después o me chatean y no hay ningún tipo de problema, que lo vemos cuando necesiten. Gracias, Lore. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias a vos, Lore. Que tengan buen día.